bienvenida a este canal de filosofía. Me da mucho gusto que me pueden acompañar en estas historias de la misma filosofía, de cómo se ha ido generando a través del tiempo. Cada uno de estos pensadores que nos han ayudado a pensar nuestro presente desde este siglo XXI. Aquí vamos a entrar ya en el periodo de la propia filosofía escolástica o la filosofía de la Edad Media. Es importante mencionar que a partir de este proceso, ya después del propio filósofo Boecio, se fueron dando algunos personajes importantes que han ido forjando el punto de vista de la misma razón de la ratio y de la fides. Tenemos al propio Casiodoro, tenemos también las etimologías de San Isidoro, el obispo de Sevilla del siglo VII. Tenemos esta gran aporte de estas etimologías que generó todo un proceso en la parte del renacimiento carolingio, que ahorita vamos a ver al siguiente filósofo, pero también fue dando grandes pautas para toda la época de lo que fue la época de oro de la propia escolástica. Tenemos también que a partir ya de ese proceso que se va a dar el siguiente filósofo, Juan Escoto, vemos también que se fueron dando algunas instituciones educativas. Sabemos que a partir del siglo XIII de nuestra era fueron ya surgiendo las universidades, donde viene este término de universal, el pensamiento, el factor didáctico, la propia filosofía en un factor curricular de enseñanza. Vemos que antes del siglo XIII surgieron las escuelas eh, prácticamente monacales, que estaban anexas a una abadía. Tenemos también las escuelas episcopales que estaban anexas a una catedral. Y claro está, surgieron la propia escuela palatina, creada por Carlos Magno, el emperador, que en el 781 fue director de esa universidad alcuino de York. Sabemos que él generó también grandes reflexiones sobre algunas traducciones de la filosofía y también a partir de la Universidad de Bolonia y París del siglo XIII va describiendo un gran aporte a lo que es actualmente las universidades. Pues bien, eso es lo que acontecía a partir del siglo VII y ya a partir de lo que va a ser el siglo IX de nuestra era va a surgir un pensador inquieto, fantástico en términos de la filosofía. Pues bien, vamos a ver ya a Juan Escoto, Eriógena, que con él surge lo que se va a llamar la primera teorización de la ratio en función de la fides. Esta concepción de la fe y de la propia razón ya la hemos visto a lo largo de la historia de la filosofía por este canal, que hubo una gran controversia si realmente la razón es de utilidad para la fe o no lo es. Algunos lo han visto como una amenaza, otros lo han visto como un verdadero vehículo por el cual se puede ir uno describiendo el mundo. Pues bien, el propio Escoto, Juan Escoto Eriógena, dice no, la propia razón es un canal importantísimo para que podamos ir descubriendo nuestras propias creencias. Pues bien, vamos a ver ya la figura de este filósofo del siglo IX de nuestra era, la figura y la obra de Escoto, procedente de Escocia o de Irlanda, que se denominaba Escotia Mayor, así se llamaba Irlanda en ese siglo. Nace en el 810. Existe por ahí algunos debates de que si nació en el 815, pero dentro de este círculo de la filosofía estamos seguros que fue a partir del 810 de nuestra era. Estudió filosofía, estudió teología. Sabemos que en esa época ya existía y ya se había dado lo que se va a llamar el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música, como se conocía las siete artes liberales, lo que se enseñaba en la escuela. Actualmente se conoce como
todo el corpus del currículo escolar. Eso era un currículo escolar. Y eso lo que iba generando a través de las reflexiones de la misma filosofía. Bien, a partir del 847 se encuentra en la corte de Carlos el Calvo. Ahí se dedica a la dirección de una institución educativa en París. De hecho, se dedicó toda su vida en París, estuvo trabajando como profesor y ahí pues llevó a cargo toda esta parte de las siete artes liberales, su pensamiento, sus reflexiones y su punto de vista, y gracias a la protección, claro está, de este emperador Carlos el Calvo. Y ya en esa instancia, a partir ya de su proceso como profesor en Francia, unos obispos, los obispos de Reims y de esa parte de Reims, le piden que debe de refutar la tesis de la doble predestinación. Por ahí existió un filósofo llamado Godescalpo, donde hablaba de la doble predestinación en la persona. Es decir, la predestinación ya se venía dando en la época ya de lo que fue el origen del cristianismo primitivo, con un grupo judío llamado los escribas y los propios fariseos. eh, Decían que en el ser humano ya existían los que estaban condenados y los que estaban salvados, los que se iban al infierno y los que estaban eh, totalmente salvados. Esa tesis lo va a retomar Juan Calvino ya a partir ya de lo que va a ser la Reforma Luterana, a partir ya del siglo XVI-XVII. Entonces le tocó al propio Juan Escoto hacer una refutación en esto, es decir, me parece que no existe una predestinación, pero Juan Escoto, en vez de refutar eso, da como la razón de forma irónica, decir, bueno, el infierno, sí vamos al infierno, decía Juan Escoto, y eso provocó que los obispos se enfurecieran mucho y prácticamente, si no fuera por el emperador Carlos el Calvo, hubiera muerto en circunstancias terribles. Bien, ya a partir de ese comentario que hizo sobre la predestinación, escribe en el 851, escribió la obra sobre todo de la predestinación, donde argumentaba todo este punto. Entonces sabemos muy bien que nadie está predestinado. Claro está que el sujeto se construye, el sujeto construye sus propias ideas. No somos copia de la realidad. Ahora lo sabemos. Somos producto de nuestra propia construcción. Uno puede ser miserable si así lo desea, pero también puede uno ser una persona de eudaimonía, como decía Aristóteles, en la vida, siempre y cuando encontremos las circunstancias necesarias, sociales, pero también la voluntad que se asocia con la libertad. Eso es lo que comenta el propio Juan Escoto. En términos de obras, claro está que sabemos que tradujo el corpus de los escritos del pseudo Dionisio. Ya les he hablado en un video anterior del pseudo Dionisio Areopagita, que se pensaba del siglo V, este filósofo, se pensaba que fue el que transformó San Pablo en el Areópagos en Atenas. Ahora sabemos que no fue así. El propio pseudo Dionisio fue totalmente neoplatónico y el neoplatonismo surgió en el siglo II, ya muchos años después, más de 100 años después. Por lo tanto, no fue ese Dionisio que fue transformado por San Pablo, pero tiene aportes muy interesantes que generó en el propio Escoto ideas muy interesantes. Y aquí es necesario no confundirse. Más adelante se va a hablar sobre la idea de otro pensador también que va a generar ideas interesantes, pero para que no se confundan, este pensador es Juan Escoto Eriógena. Bien, hizo las obras del propio Dionisio Areopagita, la jerarquía celeste, la teología mística. Esa jerarquía es totalmente muy platónica. Platón hacía toda una jerarquía totalmente vertical de su forma de pensamiento, muy distinto a Aristóteles, que su forma de pensar de Aristóteles es totalmente horizontal. Bien, también hace traducciones
sobre el Máximo el Confesor, las ambigua, como se conoce, de Máximo el Confesor, y en el 865 eh, presenta una obra que lo vamos a ir analizando en este momento, La división de la naturaleza en 5 libros, sobre todo en este punto que ya los presocráticos de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, hablaban sobre el tema de la physis, ese concepto de la naturaleza que está ahí, pero si la naturaleza crea o no crea. Entonces, esta creación, lo vamos a ver ahorita lo que menciona el propio Scott. Bien, después sabemos, nos ha llegado escritos, después de la muerte de Carlos el Calvo en el 857, no encontramos datos seguros de qué pasó con Escoto. Eh, Al parecer, unos años más tarde murió en Francia. Entonces, sabemos muy bien que puede ser que fue en el año del 877 que pierde la vida el propio Juan Escoto ahí en Francia, pero nos ha dejado escritos importantísimos en el ámbito de la misma filosofía. Bien, vamos a entrar ya con sus doctrinas. Es claro que como existe pensamientos, también existe formas de ir viendo el mundo. La forma de aprendizaje en la época de la Edad Media era totalmente memorístico. Los que estudiaban filosofía en las siete artes liberales tenían que memorizar. Muchas veces existían conceptos que se desconocían. No tenemos actualmente eh, más información de decir. Existe por ahí un libro de John Bowen que se llama Historia de la Educación Occidental, que nos va narrando detalladamente el punto de vista medieval, pero no tenemos tanta literatura. Pero lo que sí podemos decir es que era muy distinto a lo que se conoce actualmente. Actualmente podemos decir que un sujeto tiene una concepción de aprender a aprender, pero ahí era memorístico y a veces se desconocían los conceptos. Entonces, hablar de una filosofía un poco más práctica, más social, es difícil encontrarla en el punto de vista de la Edad Media. Bien, hablaba, habíamos hablado de que el autor griego de mayor influjo que ejerció sobre Escoto fue el pseudo Dionisio Areopagita. Habíamos visto también sus obras de la división de la naturaleza, División Naturae, del propio Escoto. Y aquí dice en esta división de la naturaleza, hace algunas clasificaciones. Ejemplos. Dice, en primer punto, la naturaleza que no es criada y crea. Aquí, recordando que el punto central de la filosofía de Escoto es Dios. Dios inicia con su argumentación, luego va con el punto de la materialidad que fue expulsada del paraíso, los primeros padres, como dice Escoto, y a través de eso viene una decadencia en la materialidad. Como dice Escoto, Dios es la última etapa donde debemos de llegar en nuestra vida, es lo que argumenta. Por lo tanto, en su argumentación de Escoto va a partir de forma totalmente vertical que Dios es el principio y Dios es el final. Pues bien, la naturaleza que no es criada y crea, se trata de Dios, suprasustancia, como en su momento comentó el propio Aristóteles, pensamientos de pensamientos, es lo que comentó el propio Aristóteles, que aquí habla de una super o suprasustancia, el propio Escoto. También dice, en otra argumentación de este escrito de la división de la naturaleza, habla sobre el punto de vista, el siguiente punto dice, naturaleza que es creada y crea, es el logos, sabiduría de Dios. Aquí hablaba sobre ese concepto de que Dios es inmutable, Dios no ha sido creado, dice Escoto, pero Dios tiene la facultad de hacer vida, de generar vida a través de la nada. Eso fue la argumentación que se prolongó más allá de la época de la propia filosofía griega, filosofía romana. Platón decía que existían ya ideas desde la eternidad, como es el caso del propio Demiurgo, que organizaba todo el mundo. Es decir, para Aristóteles, para Platón, el mundo, el planeta, es eterno, siempre ha existido. Pero aquí dice Escoto, no. El único que siempre ha existido es Dios. La materia tuvo un inicio,
en un momento de la creación y tendrá también un final. Por eso dice aquí, naturaleza que es criada y crea. También habla sobre el concepto de voluntad divina, de la predestinación. Aquí podemos decir que el propio Escoto hablaba de este punto de vista que va a ir reformulando a lo largo del proceso de la Edad Media. El propio Juan Escoto del siglo IX se encuentra en lo que se va a llamar el Renacimiento carolingio, una época muy importante en el pensamiento y la reflexión, recordando que hubo también muchos sucesos históricos, siglo VII antes del propio Juan Escoto, vemos ya un movimiento del Islam que fue en sus conquistas, llega hasta España, etcétera. Entonces, todo este gran movimiento era necesario ver cuál es el papel de la razón y cuál es el papel de la fe. Eso es lo que dice el propio Juan Escoto. Y siguiente punto, naturaleza que es creada y no crea. Aquí entra ya el mundo, entra los seres humanos, las sociedades, las comunidades. Naturaleza que es creada y no crea. Es el mundo, dice Scott, creado en el espacio y el tiempo, y que a su vez no produce o no crea otra cosa. Sabemos muy bien que la naturaleza para Escoto es una naturaleza viciada, retomando esa idea de Civitates Dei de San Agustín de Hipona, donde San Agustín hace una división entre una ciudad divina, perfecta, y una ciudad terrenal donde está bajo la corrupción. Era una idea pesimista, sin duda, del propio San Agustín, que aquí se puede visualizar en el propio Juan Escoto. Muy bien, y esa es parte, naturaleza que es criada y no crea. Y volvemos a la causa final, que es Dios. Naturaleza que no es criada y no crea, es Dios, en tanto que término final. Aquí, la división de la naturaleza de este filósofo del siglo IX parte desde la idea de Dios y se va prolongando, pasando por la materialidad y regresa nuevamente a Dios. También habla el propio Escoto, que dice que la razón en función de la fe debe ser una herramienta importante, sobre todo para la forma de comprender y analizar el mundo. Pero también tiene algunas aportaciones, el propio Escoto, en términos sociales. Como les he comentado, la mayoría de la filosofía de la escolástica siempre está enfocado en Dios y poco aspectos de lo social, que ahorita en el siglo XXI sabemos que la filosofía ya dio un brinco importante, ahora actualmente se llama filosofía aplicada, pero tiene algunas aportaciones Escoto en temas prácticos. Vamos a ver por boca del filósofo Martin Cowen, que dice lo siguiente. Otra idea de Juan el escocés, Juan Escoto, que ejerció una gran influencia, es que el pecado creó la división de la humanidad en dos mitades, no el bien y el mal, sino los hombres y las mujeres, dice el filósofo. Las mujeres son las pecadoras, siempre tentando al hombre hacia las malas conductas. Pero no debemos ser demasiado duros con Juan. Esta opinión, muy cómoda para los escritores y los lectores masculinos, se encuentra también en muchos textos antiguos, a excepción de Platón. ¿Qué dice Juan Escoto? Dice, él miraba prácticamente en su pensamiento moral, ético, social, dice que no consideraba que los hombres y las mujeres fueran iguales en términos morales y creía que las mujeres eran las pecadoras principales. Aquí vemos ya un texto que a lo mejor puede estar a favor o en contra, pero es lo que se pensaba desde la visión medieval de un filósofo del siglo IX. Ahorita sabemos que las feministas entrarían furiosas para refutar esta argumentación del propio Juan Escoto. Bien, ya para ir terminando, voy a hacer el siguiente citado, que dice así: la verdadera filosofía no es más que la religión, y al revés, la verdadera religión no es otra cosa que la verdadera filosofía. Dentro de este contexto religioso,
llega a decir que nadie entra en el cielo si no pasa a través de la filosofía. Como se dice en latín, nemo intra icellum nici per philosophiam. La parte que dice Escoto, no podemos entrar al cielo si no es a través de la filosofía. Muy controvertida a lo mejor para los creyentes, pero aquí vemos, al igual que vamos a ver ya en Guillermo de Ockham más adelante, o el propio San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, Alberto Magno, o San Anselmo de Canterbury, vamos a ver ya que la propia razón, lo que sí se le puede hacer justicia es no mezclarla con la fe. La filosofía surgió no desde la fe, sino desde la duda o tratar de comprender el mundo. Bien, les agradezco su tiempo, espero que me sigan acompañando en esta historia de la filosofía con otro autor, con otro pensador que nos ha ayudado a pensar nuestro presente. Me despido y que la pasen bien.